participar. Recuerden que la mejor manera de fortalecer o de aprender es mediante la participación, ¿sí? Si no puedes participar mediante audio, hazlo mediante el chat, entonces, ¿sí? Haz alguna consulta. Entonces, Profe, no profe, ya me entendí suscribí a eso. su canal ya. Lo máximo, lo máximo. Muy bien, vas a aprender bastante. Hay muchos temas, hay más de 100 temas hay para que puedas repasar cuando no me entiendas. Historia del Perú, universal, ¿sí? Ahí está, tú me mueres. Miren, chicos, lo que estábamos viendo en la clase pasada era parte del proceso de emancipación, lo cual vamos a continuar. Si no me equivoco, la clase pasada, el martes, sí, porque la semana pasada fue el martes. La semana pasada lo que hicimos fue hablar acerca de un personaje, de un libertador que nos va a gobernar con el título de protector. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda, alguno de ustedes retuvo el nombre de este personaje Francisco que Pizarro. la historia nos, sí, llegamos a hablar de él también, sí, llegamos a hablar sobre el conquistador Francisco Pizarro. Luego, Francisco Pizarro, ¿no? Y Diego de Almagro y otros personajes llegaron a América, conquistaron el imperio inca, destruyeron el imperio inca, mataron salvajemente a miles de indígenas y estos hijos de España, ¿no? Se apoderan de estas tierras y crean en estas tierras el llamado Virreinato del Perú. Ese virreinato del Perú que existió en América estaba dominado por los españoles por casi 300 años, chicos, alucínense, mire, casi 300 años esos españoles estuvieron dominando estas tierras americanas, lo que actualmente es Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos esos países está bajo dominio de los españoles. Y todo lo que te acabo de mencionar se llamaba Virreinato del Perú. Ya, el punto está de que después de unos 250, 260 años de que los españoles están dominando estas tierras, es que se inicia algo que nosotros conocemos con el nombre de la emancipación. La emancipación. La emancipación, chicos, viene a ser aquel largo proceso de más de 4 décadas, más de 40 años, por el cual los habitantes de estas tierras sudamericanas empiezan a luchar por expulsar a los españoles y conseguir su independencia. En este orden, mira. Primero, los primeros que se levantan contra los españoles son los indígenas de estas tierras, es decir, los antiguos dueños de estas tierras, ¿ya? Son los indígenas. Y a esos levantamientos, obvio, le vamos a llamar rebeliones indígenas. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro eso? Rebeliones indígenas. Después de las rebeliones indígenas, porque todas las rebeliones indígenas van a ser sofocadas, aplastadas, destruidas por los españoles, ¿ok? Entonces, después de las rebeliones indígenas, vienen las rebeliones criollas, ¿ya? Ojo, recuerda, se le llama criollos a todos aquellos hijos de españoles nacidos en América y que crecen en América y que por lo tanto, con el paso del tiempo, estos criollos se van sintiendo más americanos que españoles. Sus papás serán españoles, pero ellos se sienten más americanos y cuando ellos tengan hijos, esos hijos con mayor razón se sienten americanos, ¿cierto? Los criollos resulta, chicos, que era una clase, un sector dentro del virreinato del Perú que estaba en buena condición. No eran ricos, no eran poderosos políticamente, pero sí tenían una condición económica que les daba para poder vivir bien. A diferencia de los indígenas que eran explotados por los españoles, porque los indígenas tenían que trabajar, tenían que pagar muchos impuestos, se le quitaba sus tierras o explotaban a los pobres indígenas. El punto, chicos, está que cuando llegamos al proceso de emancipación, muchos líderes indígenas, perdón, muchos personajes criollos van a luchar, se van a levantar también contra los españoles. Vamos a hablar, en algún momento vamos a hablar acerca de Francisco de Sela, quizás en colegio te lo habrán mencionado, al gran Francisco de Sela en Tacna, o quizás a Juan José Crespo y Castillo, allá en Huánuco, que se levanta en armas, o a Enrique Payardelli, que se levanta en armas contra los españoles en Tacna, o quizás también a los hermanos José y Vicente Angulo, que se levantan en armas contra los españoles. Pues bien, estos nombres que te acabo de mencionar son parte de las llamadas rebeliones criollas, los intentos de algunos líderes criollos, futuros peruanos, que se levantan contra los españoles. Al final, todas ellas son
derrotar. Los españoles eran poderosos, pues no se podía así nada más. ¿Bien? A ver si me estás escuchando. ¿Ah? Mira, acto número 1. Todo empieza con las rebeliones indígenas. Acto número 2. Pasa el tiempo y se dan rebeliones criollas. ¿Ya? También son derrotadas por los españoles. Ahora, acto 3. Siguen pasando los años y va a llegar al Perú un personaje de origen argentino que va a formar un ejército que se le bautiza como el Ejército de los Andes. Viene desde su Argentina, independiza Chile, va a independizar Chile, va a liberar Chile en 1818 y luego viene al Perú. Ya pues, dime tú, por favor, dime o escríbelo. ¿A qué personaje estoy haciendo mención? ¿De quién estoy hablando? Don Don José José San de San Martín. Martín. Excelente, muy bien, correcto. Pues estamos hablando de don José de San Martín, ¿sí o no? San Martín viene, proclama nuestra independencia, pero recuerda que habíamos quedado bien en claro que la independencia que proclama San Martín el 28 de julio de 1821 es más que todo algo simbólico, te dije, ¿no? Porque el Perú todavía va a seguir bajo dominio español desde la sierra peruana. San Martín vino, dio la independencia, apoyó bastante, nos gobernó un tiempo, pero no va a lograr derrotar definitivamente a los españoles. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuándo se logra definitivamente vencer a los españoles? En 1824, 3 años después, cuando San Martín ya no estaba, San Martín ya se había ido de aquí. ¿Ya? ¿Y de la mano de quién? ¿Va con el apoyo de quién? Conseguimos en 1824 vencer a los españoles. Tú lo conoces, es de origen venezolano el personaje este. Simón ¿Cómo se Bolívar. llama ese libertad? Simón Bolívar. Correcto. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Así es, muy bien. Hay cosas que agradecerle a Simón Bolívar, también hay cosas que criticarle a Simón Bolívar, ¿ya? Pero ahorita no estamos en eso, ahorita estamos en que hay que recordar que la emancipación se termina durante el tiempo que Simón Bolívar está aquí en nuestras tierras en 1824. Último repaso, mira, último. El proceso de emancipación, chicos, es un largo periodo de casi 40 años. Mírame en la pantalla, mira mi mano. Es un proceso que dura como más de 40 años y pasa primero rebeliones indígenas, ¿ya? Son derrotadas por los españoles. Luego vienen las rebeliones criollas, son derrotadas por los españoles. Luego de eso viene la corriente libertadora del sur, es decir, la llegada de San Martín. Luego, cuando San Martín se va, los peruanos nos gobernamos por primera vez solos, un corto periodo, pero no pudimos solos derrotar a los españoles. Es ahí donde llega Bolívar, se le llama Corriente Libertadora del Norte y se alcanza la emancipación final. ¿Sí? Repito, rebeliones indígenas, rebeliones criollas, Corriente Libertadora del Sur de San Martín, que los peruanos se gobiernen por su propia cuenta, a eso le conocemos con el nombre de el primer Congreso Constituyente, ¿ya? Primer Congreso Constituyente y luego la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar. Estas cinco cositas, estos 5 actos que te acabo de mencionar, es lo que transcurre en esos más de 40 años de lucha por liberarnos de España. Todo esto le vamos a llamar proceso de emancipación. La clase pasada estábamos viendo a Bolívar, perdón, a San Martín, y hablamos acerca de que San Martín vino al Perú, proclamó la independencia el 28, nos gobernó como protector. A ver, si alguien recordara un poco acerca de la clase pasada, a ver, ¿quién me podría decir? Este señor don José de San Martín, cuando nos gobierna como protector, realiza algunas obras para el Perú. Por ejemplo, ¿alguien recordará alguna, aunque sea una única, una de las obras de San Martín en su protectorado? ¿Qué hizo San Martín por el Perú? La ley de vientres. Muy bien, gracias, señor. Dios existe. Alguien se acuerda. Muy bien. La ley de vientres, pues. ¿Te acuerdan que mencionamos acerca que San Martín dio la libertad parcial a los esclavos? Todos los hijos de esclavos que nacen del 28 de julio de 1821 hacia adelante son libres.
¿No es así? ¿No? No dio la libertad total, no quería chocar con los criollos de Lima y dio la libertad parcial, se le llama la ley de vientres, ¿no? Porque tú sabes que el vientre, la barriguita, simboliza la barriguita de mamá, de ahí nacemos, ¿no? Todos los que nacen, todos los que salen del vientre. Y alguien recordará quién fue el que complementó la libertad de los esclavos, es decir, quién dio la libertad a los que faltaban todavía, porque más adelante va a llegar un Ramón presidente del Perú que Castillo. va, ok, me callaste, muy bien, correcto, ¿no? Ramón Castilla, Monchito, ¿no? Ramón Castilla dio la libertad total, pero alguien recordará, ¿y quién fue el primero en intentar dar la libertad a los esclavos? Lo promulgó, ¿ah? Lo dijo, lo proclamó, pero al final como fue derrotado, no se llevó a cabo lo que él quiso, dar la libertad a los esclavos. ¿Alguien recuerda el nombre de ese tercer personaje? Tupac. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Muy bien, es excelente, correcto, así es, Tupac Amaru segundo, ¿no? Por eso te dije, en orden cronológico tienes que recordarlo así, ¿no? Tupac Amaru segundo, luego Don José de San Martín y luego Ramón Castilla. ¿Por qué a Tupac Amaru? Porque Tupac Amaru fue el personaje que luchó por liberarnos de España, no lo va a conseguir, y fue el que durante su rebelión proclamó la libertad de los esclavos. Al final fue derrotado Tupac Amaru y no se pudo llevar a cabo esa opción, pero fue el primer intento, el de Tupac Amaru. Más adelante llega San Martín y San Martín dio la libertad de esclavos parcialmente, ¿no? Es decir, la ley de vientres. Y más adelante, de San Martín, unos 40 casi, unos 40 años después, llega el presidente Ramón Castilla a la presidencia y Ramón Castilla dio la libertad total. A eso se le llama manumitir. ¿Qué cosa es manumitir? Comprar la libertad. Eso es lo que hizo Ramón Castilla, compró la libertad, pagó a los dueños de los esclavos para que los esclavos que aún seguían en esa condición se conviertan en hombres libres. Ok. Ahora sí, nos vamos a la pantalla. Mira, si se fijan, en pantalla tenemos a dos personajes y tenemos un título ahí, Rebeliones Indígenas, siglo XVIII, dice, ¿no? Porque con esto inicia el proceso de emancipación, el intento por liberar. Lo que te voy a mencionar ahora es algo que sucede antes de que llegue San Martín al Perú, antes de que llegue Bolívar al Perú, mucho antes de Ramón Castilla. ¿Sí? Estamos retrocediendo para ver a dos líderes indígenas. El primero, te das cuenta su nombre aquí fácilmente, mira, Juan Santos Atahualpa. 1742, Juan Santos Atahualpa se levanta en armas contra los españoles en la parte de la Ceja de Selva, conocida también como el Gran Pajonal, hasta 1756. No vence, obvio, a los españoles, pero tampoco los españoles logran derrotar definitivamente a Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, después de un tiempo de estar resistiendo contra los españoles, ¿no? Se va a adentrar hacia la selva y de ahí se pierde en la historia nuestra. No se sabe realmente cuál fue el final de Juan Santos Atahualpa. Pudo haber sido asesinado, pudo haber vivido quizás hasta muy viejito. El punto está de que no fue una amenaza para los españoles, pero como no fue derrotado definitivamente por los españoles, entonces se empezó a hablar, se empezó a creer que Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Juan Santos Atahualpa algún día regresaría. Así como la creencia, así como nosotros hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la creencia de los indígenas, de los nativos, también era de que algún día Juan Santos Atahualpa regresará y castigará a los españoles. A eso se le conoce con el nombre de movimiento mesiánico. Si alguna vez se escucha la palabra mesianismo, el mesianismo es aquel pensamiento que sostiene que, repito, el mesianismo es aquel pensamiento que sostiene que algún día llegará un Mesías. ¿Y qué cosa es un Mesías? ¿Qué cosa es un Mesías? Un Mesías es un Salvador. ¿Quién es nuestro Mesías? A ver, chicos, a ver, no me digan que no saben, así saben. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir? A ver, escriban, ¿quién es nuestro Mesías?
¡Ah! Jesús. Jesús. Claro. Ah, ya, muy bien. Ya, muy bien. Correcto. Jesús, pues así es. Jesús es nuestro Mesías, ¿no? Según nuestro pensamiento cristiano, según nuestras santas escrituras, la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo representa a nuestro Mesías, es decir, a nuestro Salvador. Pues bien, cuando hablamos acerca de un movimiento mesiánico, estamos hablando acerca de la creencia de que algún día vendrá un Mesías. Resulta que la sublevación de Juan Santos Atahualpa se estaba tomando como un movimiento mesiánico, porque Juan Santos Atahualpa algún día regresará y castigará a los españoles. Eso es lo que se pensaba, eso es lo que pensaban los nativos, ¿no? Bueno, hasta ahora lo están esperando porque nunca, nunca regresó, ¿no? Nunca volvió. Punto aparte. Ahora sí, nos concentramos porque este es el personaje de la semana. Este nos interesa, miren, el que está aquí en pie, posando para la foto. ¿Quién será este señor que está aquí al costado, que es más importante de recordar que Juan Santos Atahualpa? Aquí debajo te das cuenta que dice que es Curaca. Ojo, Curaca es el nombre que reciben los jefes indígenas, ¿sí? Curaca es el nombre que reciben los jefes indígenas. ¿Ya? El que va a dirigir un pueblo indígena, ya, ese es el Curaca, así se le llama. Un Curaca no es por si acaso un español, un Curaca no es un criollo, un Curaca no es un mestizo, un Curaca es un líder indígena, por lo tanto tiene ascendencia indígena. ¿Qué dice acá? Curaca de Surimán, Pampamarca y Tungazuca. Esos son, chicos, esos son los lugares en los cuales este personaje era Curaca. ¿Alguien conoce al personaje que está en pantalla o no? Te doy una pista por si no lo conoces. Ese Hola, Maru, señor que está ahí en pantalla. Ok, correcto, muy bien, ya lo dijo ya. Correcto, el personaje que está en pantalla es nuestro querido Tupac Amaru II. Correcto, Tupac Amaru II. O ese es su nombre con el cual se hizo famoso, ¿no? Tupac Amaru II. Pero su verdadero nombre era, ¿alguien sabe? ¿Cuál será el nombre José verdadero Gabriel de Tupac Condorcanqui. Amaru II? Listo, muy bien, correcto. El nombre correcto de este señor es José Gabriel Condorcanqui Noguera, sino que él era descendiente de el último inca que intentó resistir contra los españoles, allá por 1570. Ojo, recuerda que estamos hablando ya, mira, de 1780. Si retrocedemos de 1780, retrocedemos a 1570, 71, 72, si retrocedemos entonces, resulta que por 1570 se está dando, el último inca está intentando resistir contra los españoles. Va a ser capturado, obvio, y va a ser ejecutado. ¿Quién sería el último inca de la resistencia indígena? ¿Ya? No confundir resistencia indígena con rebeliones indígenas. ¿Sí, chicos? La resistencia indígena, te explico fácil y rápido, mira. La rebelión es indígena, perdón, la resistencia. La resistencia indígena, como su propio nombre lo dice, resistir. Quiere decir, se dio cuando los españoles empezaron a invadir América, invadir el imperio inca. Y los indígenas de estas tierras lucharon por resistirse a la invasión. ¿Ok? Entonces la resistencia se da al inicio. La resistencia indígena se da en el siglo XVI, 1500. 1540, 1550 están luchando, 1560 están luchando contra los españoles y al final, en 1570 está luchando el último inca, el último líder inca contra los españoles. Desgraciadamente, es derrotado por el virrey español Francisco de Toledo, capturado y ejecutado. ¿Alguien sabrá el nombre de este líder último inca? ¿Quién podrá ser? Te doy una pista. Ese personaje que quiero que me contestes era antepasado de él, del que estoy señalando con la flechita, de él. Tú ya me has dicho quién es él.
Tú me has dicho que él se llama José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Y también me has dicho que fue más conocido como Tupac Amaru II, ¿cierto? Ya, pues bien, su antepasado es el último líder de la resistencia indígena. ¿Quién será? Ujú. Podría ser, está Tupac cerca Amaru primero. Atahualpa es el último inca. ¿Sí? Oficialmente Atahualpa es el último inca. Cuando los españoles llegan, capturan a Atahualpa, lo ejecutan y empieza la caída del imperio. Pero entérate que después de Atahualpa van a haber 4 líderes, y eran familia ellos, que van a luchar contra los españoles y se van a proclamar incas. Pero van a ser, ojo, inca es el gobernante máximo, ¿ya? Pero van a ser El chiqui. incas cuando los españoles ya estaban dominando aquí. Entonces no eran incas de un imperio, ¿ya? Atahualpa es el último gran inca del imperio Tahuantinsuyo. Cuando matan a Atahualpa los españoles, empiezan a arrasar, a conquistar todo el imperio inca. ¿Y quién sale a luchar? Manco Inca primero, Manco Inca segundo, luego su hijo Sairi Tupac, luego su hijo Titu Yupanqui, y luego viene el que te estoy pidiendo, el último de la resistencia. Y ya me lo diste el nombre ya. Muy bien, Almendra, correcto. Esa es la respuesta. El último de la resistencia fue Tupac Amaru I. Pues, y en el examen si me preguntan total, ¿qué pongo? ¿Quién es el último inca? Ah, ya, pues depende de la pregunta, chicos. Si la pregunta te dice, ¿quién es considerado como el último inca durante la invasión española? Ah, entonces ahí la respuesta es Atahualpa. Él es el 13º, el inca número 13. ¿Sí? El último es Atahualpa. Pero si la pregunta cambiase a, ¿no? ¿Quién es el último líder inca en resistir contra la invasión española? Ahí sí sería Tupac Amaru I. ¿Sí? Tupac Amaru I es el último de la resistencia. Espero que haya quedado claro. Pues bien, chicos, el que está en pantalla resulta que es descendiente de Tupac Amaru I. El que está aquí en pantalla, José Gabriel Condorcanqui, como era descendiente de Tupac Amaru I, por eso que él se autoproclamó, se puso el nombre de Tupac Amaru II. ¿No? De esa manera jalaba más gente, pues los indígenas lo iban a seguir más porque José Gabriel está reconociendo a su antepasado inca, ¿no? Al gran Tupac Amaru I, ¿no? Y me estoy levantando contra los españoles, así que únanse a mi causa, ¿no? Y los indígenas empezaron a seguirlo, ¿no? En cantidad a Tupac Amaru, porque es descendiente de el último inca de la resistencia. ¿Ok, chicos? Entonces, ese es Tupac Amaru. A ver, si me están atendiendo hasta ahí. 5 preguntas, chicos, para ustedes, ¿ah? No puedo avanzar si no. Número 1, chicos, dígame, a ver, ¿quién de ustedes me dice? ¿Qué nombre reciben los hijos de españoles nacidos en América? Criollos. Criollos. Muy Criollo. bien, listo, excelente, muy bien. 1. Segunda pregunta, muy bien. Te dije que el proceso de emancipación dura más o menos unos 45 años, ¿sí? Y a lo largo de todo ese tiempo se van a dar, ¿qué cosa? Las resistencias indígenas, luego las resistencias criollas, luego la corriente libertadora del sur de San Martín, luego el primer Congreso Constituyente peruano y luego la corriente libertadora del norte de Bolívar, ¿no? Así, todo eso es lo que vamos a ver en el proceso de emancipación, ¿no? Quedó claro. La pregunta siguiente entonces es, ¿qué personaje de toda esta historia de emancipación se levanta en armas contra los españoles en la ceja de selva conocida como el Gran Pajonal? ¿Quién se levanta en armas contra los españoles en el Gran Pajonal? Juan Santos Finalmente, Atahualpa. correcto, muy bien, exacto. Juan Santos Atahualpa, ¿no? Él se levanta en arma mucho antes que Tupac Amaru II, pero la rebelión más importante fue la de Tupac Amaru II. Listo, tercera pregunta, ¿no?
¿Qué nombre recibe aquella persona que una gran cantidad de personas, otra vez, qué nombre recibe aquel, qué nombre recibe aquel individuo que una gran cantidad de personas piensa de que los va a salvar quizás del pecado, quizás de la explotación, quizás de la tiranía? Confían en que Él vendrá y los salvará de esta esclavitud, de esta servidumbre. ¿Qué nombre recibe esa persona? Mesías. Muy bien, Mesías. correcto. Esa es, pues, Mesías. Nosotros tenemos nuestro Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Ellos estaban, pues, equivocados, ¿no? Pensaban de que iba a venir Atahualpa, de que iba a venir Juan Santos, ¿no? Que resucitaría, ¿no? ¿No? Esas las personas. Entonces, Mesías. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Acá está más difícil, ¿ah? 1824. ¿Qué batalla, qué nombre recibe la batalla que consolida la emancipación, la independencia del Perú? ¿Con qué victoria podemos decir de que hemos vencido? Estás cerca, Almendra, estás a Lucho. unos meses nada más. Ah, ok, esa era la respuesta. Junín fue la primera de las dos. Con Junín le demostramos a los españoles de que ya no nos seguirían dominando, ¿no? Y finalmente, ¿en cuál es que los españoles van a reconocer nuestra libertad? En Ayacucho, correcto, ¿no? Ayacucho. Siguiente pregunta, díganme ustedes. Siguiente pregunta, díganme ustedes, chicos. Fue conocida como la batalla sin humo, o también llamada la batalla del arma blanca, ya que este enfrentamiento se llevó a pura espada. Es decir, no luchó la artillería de cada ejército, no hubo disparos a cañones, no hubo eso. No hubo disparos con armas de fuego, es decir, no participó la infantería. Solamente luchó la caballería, es decir, el hombre a caballo con su espada, ¿no? La caballería patriota contra la caballería española. Entonces, como el enfrentamiento fue a pura espada, no se da utilización de la pólvora, de armas de fuego. Por eso se le llama la batalla sin humo o la batalla del arma blanca. ¿Alguien sabe el nombre de esa batalla? Batalla de Junín. Batalla de Junín. Muy bien. Correcto, Junín. No sé si la clase pasada les conté acerca de la participación de los peruanos en esa batalla de Junín. ¿Les llegué a contar, alguien? No. En esa batalla en que estaba a punto de perderse y al final salió venciendo. ¿Mencionamos o no? ¿Alguien recuerda? Quizás sí, quizás no. La batalla de Junín es muy importante, chicos, porque la batalla de Junín se desarrolla cuando en el Perú ya estaba el libertador don Simón Bolívar. Simón Bolívar había traído un gran ejército desde su Gran Colombia, ¿no? Recuerda que la Gran Colombia era la unión de Ecuador, Bolivia, no, perdón, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Y una parte de Panamá. Todo eso había liberado Simón Bolívar y le da el nombre de la Gran Colombia. Este libertador, Simón Bolívar, viene al Perú para ayudar a la independencia, ¿no? Claro, tiene sus propios intereses, pero viene, ¿ok? Y al venir va a tener que enfrentar a los españoles, correcto. Va a tener que enfrentar a los españoles y el primer gran enfrentamiento se da en Junín. De ahí el nombre de la batalla, ¿sí? Se da en Junín, 1824. Estamos en agosto de 1824, chicos, y avanzan hacia Junín. Ahora, sucedió que en ese momento, chicos, la caballería patriota, es decir, la caballería de Simón Bolívar y el resto del ejército, estaba de un lado del río. ¿Ya? Imagínate, acá, de un lado del río. Y aquí está el río, ¿ok? El río. Y del otro lado del río estaba el ejército español, que también se le llama ejército realista. ¿Ya? Por lo tanto, como cada uno de ellos sabía de que el ejército enemigo estaba del otro lado del río, entonces se estaban preparando para un enfrentamiento.
Pero obvio, tú te das cuenta de que si se van a enfrentar una gran cantidad de personas, necesitan un lugar amplio, plano quizás, ¿es así? Para que puedan chocar en ese lugar. Por lo que ambos ejércitos marchaban hacia la misma dirección, hacia las pampas de Junín, con la intención de llegar primero. ¿Mm? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué crees que tanto el ejército patriota avanzaba veloz y del otro lado el ejército español ¡fum! Avanzaba veloz? Querían llegar cuanto antes al campo de batalla, querían llegar primero. ¿Por qué crees que querían llegar primero? No segundo, sino primero. ¿Saben por qué es? Porque el primero que llegue tiene mejor opción de elegir en qué lugar se va a ubicar en el campo de batalla, ¿no? Tú marchas con tu ejército, tú llegas primero y te acomodas en el mejor lugar o no, en las partes de los cerros quizás, en la parte más plana, esperando mejor acomodado al enemigo, ¿sí? Por lo tanto, cuando ambos ejércitos avanzaban hacia ese lugar, ¿no? Se ordenó que la caballería, el soldado a caballo, avance primero. Vayan ustedes, vayan, ganen sitio, ¿no? O sea, ¿no? Muchas veces cuando tú mandas a alguien a correr, no va a hacer una cola, corre, corre, ve, yo ya está el caso, vaya haciendo cola, tú ganas primero, gana sitio, gana sitio. ¿Ya? Algo parecido, ¿ya? Algo parecido. Mandan a la caballería, corre, corre, ¿no? Porque tú estás a caballo, tú vas a ir más rápido. En cambio, la otra parte del ejército, el soldado que va a pie, que se le llama infantería, va a demorar más, ¿sí o no? Y peor la artillería, los que llevan los cañones van a demorar más, a paso de tortugas, ¿sí? Entonces, ¿tú qué pensabas? Tú dijiste, ah, ya no, manden a la caballería a que se acomode cuanto antes en el campo de batalla. Entonces, la caballería ¡fum! Voló hacia los campos de Junín. Y el enemigo hizo lo mismo. El enemigo también ¡fum! Avanzó con su caballería para ganar sitio. Por eso, chicos, que cuando llegamos al día del enfrentamiento en Junín, quien choca en Junín son las caballerías de ambos ejércitos. No choca la infantería, no choca la artillería. Pues ¿sabes por qué? Porque la batalla termina antes de que esa parte del ejército llegue. No sé si me están entendiendo. Un sí, un no. Repita, por Sí, favor. profe, ¿Están respirando? Ya, ok. Aún siguen ahí, aún siguen ahí. Listo. Continúo entonces. El punto está de que llegan las caballerías de ambos ejércitos a este lugar. Se están preparando para luchar, ¿no? Ahí los caballos están haciendo su ejercicio, ¿no? Un poco de estiramiento, ¿no? Están preparándose para iniciar. Y, y Simón Bolívar da la orden de que su caballería, es decir, la caballería que él trajo del extranjero, de la Gran Colombia, son los que tienen que ir a luchar contra los españoles. Ojo, también habían peruanos en el ejército de a pie y también había peruanos a caballo. Había una parte de caballería peruana que se llamaba los húsares del Perú. Bolívar dio la orden, ¿sí? Que mi caballería, ¿no? Ingrese al campo de batalla para que se enfrente contra los españoles, ¿no? Y los peruanos preguntaron, ¿no? Ay, dijo, perdón, sorry. Y nosotros o sea, la caballería peruana, no, ustedes manténganse de reserva, ¿no? Cuando ya los necesitemos, ustedes van a entrar al campo de batalla. Bolívar no quiso usar a la caballería peruana. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué nos hizo bullying? No. ¿Por qué? Porque resulta que su caballería, la que él traía, los hombres a caballo que él traía, tenían mayor trayectoria, mayor experiencia. Venían ya de luchar allá en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, liberando esos territorios. Entonces tenían más experiencia en el campo de batalla. Y para enfrentar a los españoles, había que utilizar a los mejores, a los de más experiencia, a los de más experiencia. Por eso que Bolívar dijo, no, la caballería peruana todavía está cachorra, todavía no tiene mucha experiencia en el campo de batalla, no va a ser que en plena batalla se asuste y no, mejor no confiamos en ellos, mejor, no hay que confiarnos, no hay que confiarnos en ellos, reservo. Ya cuando estemos venciendo, ahí quizás los utilicemos para que ingresen, ¿no? Pero mandemos los que tenemos con más experiencia. Y de esa manera, chicos, es que son lanzados al campo de batalla la caballería de Bolívar, dirigido por un argentino llamado Necochea, y salen con tono, ¡ah! ¡Fum! Avanzan. Y por el otro lado, la caballería española. Oh, chicos, ¿no he contado esto ya por si acaso?
No, profe. No, Ya, profesor. continúo entonces, continúo. Avanzan y se agarran ambas caballerías, ¿no? ¡Pum! Ahí, a pura espada, ¿sí o no? Espada, cuchillo, ¿no? Pero era lo que se enfrentaban. Después de varios minutos de enfrentamiento, la caballería española demuestra por qué hasta ese momento era de las mejores en toda América, porque estaban dominando estas tierras. Los españoles tenían gran experiencia y tenían muchísimo tiempo, ¿no? De puras victorias. La caballería española realista empezó a vencer a la caballería de Bolívar, por lo que Necochea, el que estaba dirigiendo a la caballería, no le quedó otra cosa que replegarse, retirarse, ¿no? Vámonos, media vuelta, no, retroceda, retroceda. Y empezó a retroceder la caballería de Bolívar, la caballería patriota, la caballería libertadora empezó a retroceder. Y los españoles no perdieron el tiempo y avancen, ¿no? No, persigan, ¿no? Como quien dice, no, chápalo, chápalo contra él, ¿no? Empezaron a perseguirlos. Bolívar, desde su campamento, que le han informado de que estamos perdiendo, daba ya por que era una derrota esta batalla, por lo que dio la orden de levantar el campamento, informar cuanto antes a Lima de este pequeño traspiés. No era una batalla definitiva, aún estaba para rato todavía, pero ya era una pequeña caída. Entonces, informar a Lima de lo que ha pasado, vámonos. Bolívar se empieza a marchar. Es en ese momento que aparece la caballería peruana. La caballería peruana, que le habían hecho bullying, te dije que lo habían dejado un costadito sin nada, ellos solitos, ¿no? La caballería peruana empieza a preguntarse, ¿no? Yuhu, disculpa, ¿y nosotros qué hacemos, no? ¿Qué? No, se han olvidado de nosotros, ¿no? Todos se están yendo y nosotros estamos acá sentaditos esperando, ¿no? Por lo que, como no se sabía qué debería hacer la caballería peruana, los húsares del Perú, es entonces que el jefe de los húsares del Perú, de la caballería peruana, manda a preguntar, anda a preguntar al jefe, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Todos se están yendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, Andrés Rasuri obedece la orden y va a ir a preguntar. Y cuando va a preguntar a su superior, a un general llamado José de la Mar, que más adelante va a ser presidente del Perú, cuando pregunta, no, mi general, no, vemos que todos se repliegan, que todos están en retirada, ¿no? ¿Qué órdenes para la reserva? O sea, para nuestra caballería peruana, ¿no? ¿Qué órdenes para la reserva? ¿Qué hacemos? Para lo que José de la Mar le responde, ¿no? Le dice, ¿no? Replegaos, ¿no? Agarren lo que puedan y retírense, ¿no? Antes de que les caigan encima los españoles a ustedes también, ¿no? Retírense. Dio la orden. El peruano que fue a buscar este mensaje regresa donde la caballería peruana y el jefe de la caballería peruana, ¿ya? Le pregunta, ¿no? ¿Cuál es la orden? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué dice nuestro general? Entonces el que había ido a preguntar, unos segundos se queda pensando y responde de ahí. Mi señor, la orden es atacar como puedan. ¿Escuchaste o no? La orden es atacar, dice. Profesor, espera, no le estoy entendiendo. El general José de la Mar le había dicho que se replieguen, que se retiren. Así es correcto. Pero este mensajero, cuando llega donde la caballería, se fue pensando y al final da la orden contraria, atacar. Ojo que cambiar una orden de alto mando y en plena batalla, eso, ¿sabes qué cosa? ¿Cómo se castiga eso? Eso se castiga, chicos, en todos sitios, en todo sitio. Eso se Pena de castiga muerte. muy bien, exacto. Pelotón de fusilamiento. Eso es pena de muerte. Profesor, pero si contratan al mejor abogado, no, nada, no hay lugar a defensa, no, no hay nada que te van a dejar hablar, que un juicio, no, no, de frente, eso es pelotón de fusilamiento, traición a la patria. ¿No? Ha cambiado. Mira, esta persona se ha atrevido a cambiar una orden superior. A ti te dijeron, diles que se retiren. Y tú has dicho lo contrario, has dicho ataquen. En otras palabras, él estaba poniéndose la soga al cuello, ¿sí o no? ¿No? Y aún sabiendo eso, aún sabiendo lo que le iba a pasar, ¿ya? Hace esto. Y le dice, pues a su jefe, a Isidoro Suárez, le dice,
mi señor, ataquemos. Cuando escucha esto, muy bien, es la orden. Y ordena que nuestra caballería ataquen y avanzan sobre los españoles. ¿Te acuerdas que los españoles estaban persiguiendo a la caballería de Bolívar o no? Pues resulta que la caballería peruana que estaba ahí haciendo hora en una esquinita sentado, ¿no? Como le dijeron ataquen, atacaron y aparecieron por la retaguardia de los españoles. ¿Te alucinas o no? Los españoles hasta acá, el ejército de Bolívar retirándose y por detrás viene el ejército peruano, ¿no? Todos ahí, más que todo motivados, emocionados, estamos defendiendo nuestra tierra, queremos nuestra libertad, ¿no? Pero experiencia mucha no había, ¿no? Pero ahí, con fe, ¿no? Como cuando vamos a las eliminatorias, ¿no? Con fe, sí podemos, sí podemos. Vamos con todo. Los españoles, al verse atacados por la retaguardia, tuvieron que dar media vuelta, reorganizarse para defenderse de este ataque. La caballería de Bolívar que se retiraba, cuando observó esto, rápidamente pensó y se dio cuenta que este momento era sumamente crucial y que no podían desaprovechar. Se dio la orden, media vuelta y ataquen. Y de esa manera los españoles se vieron atacados en dos frentes, chicos. Por la retaguardia, por los húsares del Perú y por la parte de frontal, por delante, atacado por la caballería de Bolívar. Al final, los españoles son derrotados y esta batalla, que ya se veía como una derrota, al final se convirtió en toda una victoria. Si no hubiesen ingresado los húsares del Perú, es obvio que esto hubiera sido una derrota. Profesor, definitivo, y ahí se acababa todo. No, como te dije, no, aún estaba para rato. Recuerda que en esta batalla no participó la infantería, el soldado a pie, ¿no? No ha participado la artillería, entonces todavía había ejército con qué defenderse, ¿ya? Pero esta batalla hubiese sido una derrota y hubiera sido un gran golpe al ánimo, ¿no? Anímico al ejército. Al final se convirtió en una victoria y gracias pues a este cambio de orden que dieron y que ingresaron al ataque. Esos húsares del Perú que decidieron atacar al final, hoy en día se les recuerda con otro nombre. ¿Alguien de ustedes sabrá? Se les recuerda con el nombre de el campo de batalla en el cual lucharon. Hoy en día se les llama los, hoy, hoy en día lo recordamos con el nombre de los húsares, chicos, los húsares de Junín. Así se les recuerda, bien famoso, los húsares del Junín. Ahora, si alguno de ustedes pregunta, profesor, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese gracés chistoso que cambió la respuesta que tenía que dar? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo fusilaron o no lo fusilaron? No. Lo fusilaron. Recuerda que cambió una orden superior, ¿ah? ¿Lo fusilan o no lo fusilan? Sí, lo Sí, a fusilan. ver, dos personas me dicen que sí. Listo. Dos personas me dicen que sí, sí, ya van tres. A ver. Listo. ¿Por qué crees que lo van a fusilar? A ver, dime, ¿por qué lo van a fusilar? Porque cambió la orden, porque lo hizo en pleno enfrentamiento, ¿no? Porque así dice la ley militar, ¿no? Debieron haber fusilado, sí, ¿sí? Y quizás lo fusilaron. Mira, ¿sabes qué le pasó? Te cuento. Después de esta victoria, nuestro general llamado José de la Mar, general peruano, que dije luego será presidente del Perú, José de la Mar, manda a llamar a este gracioso, a este chistoso, ¿no? Manda a llamar, ¿no? Su nombre era Isidoro Suárez, era el jefe de la caballería peruana, ¿no? Y le dice a Isidoro Suárez, Isidoro, tráeme a este personaje que cambió la respuesta, ¿no? Y lo primero que hizo fue guapearlo. ¿Sabes lo que es guapear? Como quien dice, llamarle la atención de manera muy dura, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿No? Todo eso.
Pero al final, José de la Mar, después de guapearlo, ¿no? En nuestro lenguaje criollo popular de la calle, la palabra guapear significa carajear. Creo que me entiendes con esa palabra, ¿no? Carajear. Entonces lo carajeó, ¿no? Ah, ¿cómo vas a hacer esto? Pelotón de fusilamiento, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Y le responde, ¿no? Porque nuestra caballería estaba siendo dejado de lado por la caballería extranjera, y por la de Bolívar, ¿no? Porque durante tanto tiempo hemos visto estas tierras dominadas por los españoles y ahora no podemos luchar por... Le habló bonito, ¿eh? Se defendió bien. ¿Mm? José de la Mar le responde, ¿y lo volverías a hacer? Y el otro felizmente se puso valiente y dijo, sí, mi general. Y pues qué bueno que lo hiciste, le dice, ¿no? Y lo felicitó al final. José de la Mar le perdona la vida a este personaje que debió ser fusilado. Claro está, chicos, que si al final hubiera sido una derrota, ahí sí Caballero lo ejecutaba, ¿sí o no? ¿No? Ahí sí, de hecho. Pero como al final fue una victoria, entonces le perdona la vida y se salva. ¿No? Eso se da pues al final ya en la batalla de junio. Regresemos a la pantalla, chicos. Sí, al final se salva, ¿no? ¿No? Debía también, ¿no, chicos? Creo que ustedes opinarían al respecto igual, ¿no? Si fue este peruano el que cambió la respuesta y al final se terminó en victoria, yo creo que tú también lo perdonarías, ¿no es así? Ya si hubiera sido derrota, creo que hubiese sido diferente, ¿no? Pantalla, ya sabemos que tenemos a Juan Santos Atahualpa, el de la rebelión en el Gran Pajonal, y al costado tenemos a José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Tupac Amaru II. Vamos a hablar un poco acerca de Tupac Amaru, ¿ya? Pero primero vamos a ver este siglo. Mira, acá dice siglo XVIII. ¿Ya? El siglo XVIII se le conoció en Europa como, con el nombre de el siglo de las luces. ¿Ya? Porque resulta que en el siglo XVIII aparecieron grandes pensadores, filósofos, que empezaron a proponer nuevas ideas. ¿Ya? ¿Listo? Repito, chicos, ¿ah? El siglo XVIII europeo se le conoce con el nombre de el siglo de las luces. ¿Sí? El siglo de las luces. Porque resulta que en el siglo XVIII aparecieron grandes filósofos, grandes pensadores en Europa que empezaron a traer nuevas ideas que van a cambiar completamente el pensamiento de las personas. En el siglo XVIII es 1700 a 1799, eso es el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII aparecen grandes personajes, filósofos, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y estos filósofos van a proponer nuevas ideas que cambian completamente el pensamiento. Ahorita lo vamos a ver, mira, por partes. Esta línea de tiempo, aquí está, miren en pantalla. Jean-Jacques, uno por uno, vean. Jean-Jacques Rousseau, el primero de ellos, suizo. ¿Ya? Para el siglo XVIII, para el siglo XVIII, él propone que cada persona tiene el derecho de poder elegir a sus propios gobernantes. Tú dirás, profesor, pero eso es de lo más normal, eso es obvio, ¿no? Nosotros pues, tenemos que elegir a nuestro gobernante. Claro, para ti es obvio hoy en día, ¿no? Para nosotros es obvio hoy en día eso, sí, hoy en día. Pero para el siglo XVIII no, entérense chicos que hasta el siglo XVIII la gente, las personas estaban muy sometidas a la voluntad de los reyes. El rey concentraba todo el poder en sus manos, eso se le llama absolutismo. Y el rey podía hacer lo que le da la gana, subir impuestos, quitarte tus propiedades, no darte permisos, podía explotarte de mil maneras el rey, ¿ya? Y las personas estaban acostumbrados a ese sistema de explotación. Claro que no les gustaba, vivían oprimidos, pero en su mente estaba la idea de que eso les tocó vivir. Es la única manera de vivir. No existe otra manera de vivir. Y así fue el siglo XVI, el siglo XVII fue peor, y llegamos al siglo XVIII, aparecen estos grandes personajes, míralos, y aprende de ellos, aprende de ellos. El tercero que tú ves aquí, mira, este señor de acá se llama Montesquieu. Montesquieu decía que deberíamos acabar con del tipo de gobierno en el cual el rey hace lo que le da la gana y deberíamos establecer un tipo de gobierno en el cual el rey
pueda gobernarnos, sí, pero junto a una constitución política. A eso se le llama monarquía constitucional. Que el poder del rey esté limitado, eso decía Montesquieu, y que el poder esté dividido. Una persona dirija el poder ejecutivo, otra persona dirige el poder legislativo, que dé las leyes, y otros encargados del poder judicial, del poder judicial. ¿Ok? Dirás, profesor, pero eso es así, pues no. Hoy en día tenemos un poder ejecutivo con nuestro presidente Sagasti, tenemos un poder legislativo con nuestros 130 congresistas y tenemos un poder judicial con nuestros jueces. Claro, eso es así hoy en día, sí, tienes razón hoy en día, pero acuérdate, hasta el siglo XVIII no era así. La gente no sabía qué cosa era eso, mucho menos creía de que algún día podían alcanzar eso. Montesquieu empezó a predicar esto, a difundir esto, y las personas empezaron a abrir los ojos, empezaron a entender de que hay una mejor manera que vivir, la que me está proponiendo Montesquieu, la que me está proponiendo Rousseau. Rousseau lo que decía era que no deberían existir las monarquías, no deberían existir los reyes. Todo tipo de monarquía es opresión para el pueblo, ¿sí? Todos debemos elegir a nuestros gobernantes, decía Rousseau. Es decir, debemos vivir en una república. Eso es lo que proponía Rousseau, una forma de gobierno republicano. Montesquieu proponía una monarquía constitucional. Voltaire fue un personaje que criticó mucho los beneficios de la iglesia, los beneficios de la nobleza. Se atrevió, chicos, a criticar a aquellas personas que el pueblo siempre los veía como intocables, como los privilegiados, ¿no? Como aquellos que hay que obedecer y agachar la cabeza frente a ellos nada más. A esos intocables, Voltaire se atrevió a criticarlos, a burlarse, a escribir como una especie así como panfletos, se le llama, propagandas, en los cuales ofendía a las clases privilegiadas. Y por eso, ¿qué cosa gana burlándose de ellos? ¿Saben qué cosa gana, chicos? Gana a que las personas empiecen a perderle miedo a las clases privilegiadas, ¿no? Es lo que gana. Turgot fue un gran economista que quiso hacer reformas, cambios en favor del pueblo, y Diderot fue una persona que dirigió la elaboración de un gran diccionario que se llama la Enciclopedia, en el cual se intentó juntar todo el conocimiento humano alcanzado hasta el siglo XVIII. Todos estos que tú ves, chicos, mira esos rostros, se les llama los ilustrados. Personas que con sus ideas cambiaron, revolucionaron el siglo XVIII. No se levantaron con armas, se levantaron con sus ideas, pero sus ideas son tan fuertes como aquellos que utilizaron las armas para levantarse, porque ellos provocaron que las personas cambien su pensamiento y se den muchos levantamientos. Ejemplo, el siguiente. Mira, ¿alguien sabe a qué país me estoy refiriendo, no? Estados Unidos. Estados Unidos. Así es, correcto, Estados Unidos. Resulta, chicos, que alguien por si acaso, a País ver, natal. suelto la pregunta. Resulta, chicos, a ver, quizás alguno de ustedes sepa. ¿Saben, ¿Sabe alguien por si acaso que los Estados Unidos son hijos de qué otro país? Son hijos de un país Inglaterra. europeo ellos. Muy bien, correcto, de los ingleses. 1600, chicos, 1700, gran cantidad de ingleses empezaron a llegar a América del Norte, y fundaron 13 ciudades, que también se les llama 13 colonias. Fundaron lo que hoy en día se llama Carolina del Norte, Carolina del Sur, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva York. Por eso me está mencionando los estados, me está mencionando Estados Unidos actual. Claro, exacto. Hoy en día forman parte de Estados Unidos porque hoy en día son Estados Unidos, ¿ya? Pero en sus inicios eran solo 13 ciudades, 13 colonias, ¿ya? Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Pensilvania, Georgia, Massachusetts, Delaware, New Hampshire, 13, ¿ya? 13 estados, acuérdate, 13 ciudades o 13 estados o 13 colonias. Resulta que ellos son de origen inglés. Con el paso del tiempo se sienten más americanos que ingleses, pero siempre tenían relaciones con Inglaterra. Cuando los ingleses en el siglo XVIII empezaron a aumentarle demasiado
los impuestos a estas 13 colonias, las 13 colonias entendieron de que es momento de romper con nuestra madre patria. De allá venimos, pero es momento de romper lazos políticos. No podemos dejar que nos sigan dominando porque no nos pueden poner a su antojo cuanto impuestos ellos quieran. Las 13 colonias, chicos, fueron influenciados en sus ideas por lo que tanto buscaba la ilustración. ¿Ok? La ilustración hablaba acerca de esto y ellos fueron influenciados. Por eso que las 13 colonias van a luchar contra los ingleses para separarse de ella. Por si acaso, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el nombre del líder de las 13 colonias que va a dirigir la lucha por la independencia de estas 13 colonias? George Washington. Muy bien, correcto, exacto. Pues George Washington, exacto. George Washington. Resulta que George Washington más adelante va a ser el primer presidente, ¿no? Sí, el primer presidente de los Estados Unidos. De la mano de George Washington y con ayuda de países europeos como Francia y España principalmente, es que se va a lograr la independencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no está entendiendo algo? ¿Alguna duda quizás? ¿Todo bien? Escriban si hay alguna duda o digan, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Listo. bien, profesor. Todo bien, profesor. Claro, Sí, sí. profesor. Ok, continúo entonces. Les decía que de la mano de George Washington y apoyado por Francia y España, principalmente Francia, ¿ya? Francia principalmente, las 13 colonias de América van a luchar por su independencia y lo van a lograr. 4 de julio 1776, las 13 colonias proclaman su independencia. Justamente la primera imagen que observas, mira la primera imagen, ¿ves la primera imagen? ¿No es así? Esa primera imagen que tú observas es el momento en el cual los colonos están firmando su independencia, ¿no? El documento, el acta por el cual se declaran libres. Y de esa manera dejan de llamarse 13 colonias y pasan a llamarse Estados Unidos. Así apareció Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿por qué te he contado esto? Porque resulta que para que nazca Estados Unidos, para que ellos luchen por su independencia, ellos fueron influenciados fuertemente por las ideas de ¿qué? De los ilustradores. Ilustrados. De la ilustración, ¿es así? De los ilustrados, ¿no? Los ilustrados, la ilustración, ¿sí? Cuando tú escuches entonces acerca de la ilustración, cuando algún día te digan, ¿no es así? Vamos a estudiar ilustración, o ¿qué conoces acerca de la ilustración europea? ¿No? No te vayas a dejar llevar por la palabra, cuidado chicos, cuidado y por ahí y cuidado, intentes razonarlo por tu desconocimiento y digas ilustración, ilustración, ilustrado. Serán dibujitos, pues. Cuidado y vayas a pensar cosas así, ¿ah? ¿Sí? La ilustración es un movimiento. La ilustración es un movimiento filosófico, así se le llama, movimiento filosófico del siglo XVIII, que criticaba los males de la época, el absolutismo del rey, ¿es así? ¿No? Y buscaba la felicidad de las personas. Búsqueda de la felicidad. Se basaba en la razón. Crítica a los privilegiados. ¿Ya? Esas son las características de estos señores que te mostré aquí, ¿ya? De la ilustración. Entonces, la ilustración va a influenciar en ellos. La ilustración también va a influenciar en la Revolución Francesa y luego va a influenciar para que en América los sudamericanos luchen por separarse de España. También va a influenciar en nosotros. Por ejemplo, chicos, don José de San Martín, el libertador argentino, era muy seguidor de las ideas de una monarquía constitucional. ¿Te acuerdas en la clase pasada que te mencioné que San Martín, cuando estaba gobernando el Perú, quería que el Perú sea una monarquía constitucional? No sé si te acuerdas que inclusive te mencioné de que envió un par de diplomáticos a Europa a buscar a un
futuro rey para el Perú. ¿Por qué hizo esto San Martín? Porque San Martín quería que el Perú sea una monarquía constitucional. Entonces, dime tú, si San Martín quería que el Perú sea una monarquía constitucional, dime tú, ¿San Martín era seguidor de las ideas de quién de ellos? ¿De quién de estos 5? Rocío. De Rocío. ¿Seguro, seguro, 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 Montesquieu. seguro? Montesquieu. Exacto, de Montesquieu, porque Montesquieu hablaba en una obra que escribió llamada El Espíritu de las Leyes. En esa obra, él proponía de que todos los países deberían ser monarquía constitucional, no monarquía absolutista, sino monarquía constitucional. Y también hablaba acerca de la división de poderes, ¿no? Correcto, Andrea, correcto, Marita. Eso es lo que él decía. Ahora, si hablamos del otro libertador sudamericano, don Simón Bolívar también fue influenciado por las ideas de ilustración. Ha leído, conocía acerca de esta ilustración, Bolívar, y Bolívar quería para el Perú una república, así como su Gran Colombia, la Gran Colombia que él creó, su país que él había creado, también era una república, pues quería que la forma de gobierno para el Perú también sea república. Por lo tanto, dime tú, Bolívar estaba influenciado por las ideas principalmente de qué ilustrado, de cuál de los 5 ilustrados. Ok, correcto, Rousseau. ¿No es así? Rousseau, acuérdate, hace un rato te dije, ¿no? Rousseau hablaba acerca de la república. Rousseau, en una obra que escribe llamado El Contrato Social, en esa obra, El Contrato Social, Rousseau plantea de que la mejor forma de gobierno para un país es una república, porque la monarquía, donde gobierna un rey, es opresión, es miseria para el pueblo. Por eso que Rousseau proponía la república y Bolívar fue seguidor de las ideas de Rousseau, mientras que San Martín de las ideas de Montesquieu, pues chicos, así más o menos. ¿Ya? Sigamos entonces, miren. Siguiente, chicos, siguiente. Miren qué dice acá. Reformas borbónicas. ¿Ya? Reformas borbónicas. La palabra reformas, chicos, significa cambios. ¿Ya? Reformas son cambios. Dice borbónicas. Ah, quiere decir cambios hechos por los Borbones. Borbones es el nombre de la familia de reyes en España en ese momento, en el siglo XVIII. Recuerda que estamos estudiando hoy siglo XVIII. ¿Ya? Así se les llama. Ah, profe, Borbónicas es como su apellido. Más o menos para que lo identifiques, pero no es el nombre apropiado. ¿Sí? Se le dice casa real, ¿no? Dinastía. Los reyes de España del siglo XVIII eran reyes de la dinastía borbónica. Por eso que cuando tú leas la palabra reformas borbónicas, quiere decir cambios hechos por los Borbones. ¿Ok? Mira, en la parte superior aquí te da el nombre de 2 personajes. Uno de ellos, Felipe V Borbón, un rey de España, y luego luego acá te dice Carlos III Borbón, que viene a ser otro rey de España. Obvio que quien gobernó primero fue Felipe V, luego cuando muere viene otro rey de su familia, cuando muere otro rey de su familia, así, ¿no? Hasta que llegue a Carlos III Borbón. ¿Por qué se te pone aquí el nombre de estos 2 personajes? Porque resulta, chicos, que las reformas borbónicas fueron una serie de cambios, escúchalo bien, fueron una serie de cambios realizados por los reyes borbones de España con la intención de recaudar más ingresos, más dinero a España y solucionar la crisis en la cual se encontraba. ¿Sí? Para eso se dio la reforma borbónica. Te repito. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios realizados por los reyes borbones de España con la intención de recaudar más ingresos, más dinero, y de esa manera solucionar la crisis económica en que se encuentra España, bueno, su país. ¿Sí? ¿Me escuchas? Esa reforma borbónica, serie de cambios. ¿Quién realizó? A ver, dime tú, con lo que ves en pantalla, por lógica, saca tú, por lo que ves en pantalla. ¿Qué rey fue el que inició las reformas borbónicas? ¿Qué rey español fue el que inició esta serie de cambios? Felipe Claro, V. exacto, claro, correcto, exacto, Felipe V. Y si te cambio la pregunta, ¿qué rey
español fue el que realizó la mayor cantidad de reformas borbónicas? Carlos III. Carlos Exacto, III. correcto, así es, muy bien, Carlos III, así es. Ujú. Por eso que está el nombre de los dos, Felipe V inició, Carlos III el que hizo más reformas. Pero solo un ejemplo de reformas para entenderle, ya le entendí el concepto de reforma, ya sé qué cosa es reforma, pero para tener una mejor claridad, a ver, den un ejemplo de esas reformas. Ya, te respondo. ¿Cuáles fueron algunas de las reformas que hicieron ellos? Por ejemplo, una reforma, ¿sabes cuál fue? Fue crear en América dos nuevos virreinatos. Aparte del virreinato que era el virreinato del Perú, crearon otros dos que se llamó el virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Eso fue uno. Otro tipo de reforma, ¿cuál fue? Otro tipo de reforma, ¿cuál fue? Crear nuevos impuestos. Y ahí está el problema, chicos, al crear nuevos impuestos. Porque siempre cuando se crean nuevos impuestos, a quien afecta son a los que están más debajo, más hacia abajo. ¿Y quiénes están más hacia abajo? Aquí mira, los indígenas. Los indígenas. ¿Sí? A los españoles no les afecta mucho. A los criollos les empezó a afectar un poco, pero a quienes les golpea más las reformas, el crear nuevos impuestos, el elevar más impuestos, es a los indígenas. El indígena va a tener que trabajar más en la mina. Mira, mira la pantalla, lo que estoy señalando. El indígena va a tener que trabajar más en la mina. Mita minera se le llama. El indígena va a tener que pagar más impuestos. Aquí está, mira, aumento de impuestos. Y otros indígenas tendrán que trabajar más horas en los talleres textiles. A los talleres textiles se les llama obrajes, chicos, obrajes. ¿Sí? Por lo tanto, el indígena va a ser muy golpeado por la reforma. Ojo, hay que clasificar a los indígenas en dos, chicos. El pueblo indígena, que es la mayoría y que son los más maltratados, y también la nobleza indígena. ¿Quiénes son la nobleza indígena? Aquellos indígenas que aún tienen ciertos privilegios. Son los descendientes de los antiguos dueños de estas tierras sudamericanas, del antiguo imperio inca. Por ejemplo, nuestro gran Tupac Amaru no era del pueblo indígena, sino era de la nobleza indígena. Tupac Amaru tenía buena condición económica, tenía su negocio, le entraba buena suma de dinero al bolsillo. Y aparte, tenía cierto poder político, porque era cacique, te dije, ¿no? Alcalde, ¿no? Gobernador de un pueblo indígena, de Tungazuca, Surimán y Papamarca. Ahora, si tú me preguntas, profesor, entonces si estaba en buena condición económica y buena condición política, Tupac Amaru, ¿por qué se levantó en armas? Para tu examen, la respuesta es por las reformas borbónicas. Porque estas reformas borbónicas, al elevar los impuestos, empezó a afectar el comercio que practicaba Tupac Amaru II. Entonces, muchos no están de acuerdo con estas reformas. Ahora, si tú me dices, profesor, a mí en primaria, a mí en mi secundaria, en el colegio, a mí me dijeron que Tupac Amaru se levantó en armas contra los españoles para defender a los otros indígenas por los abusos de los españoles. Ya, sí, tienes razón. Esa es la segunda causa. ¿Ya? La rebelión de este hombre, de este señor, que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, mira, aquí está Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru se dio a causa de, uno, en este orden, ¿ah? Uno, a que sus ingresos eran afectados por las reformas borbónicas, ¿no? Uno. Segunda causa, debido a los abusos que cometían los españoles contra la población indígena. Tupac Amaru también tenía su corazoncito, pues Tupac Amaru se dio cuenta, ¿no? De que los españoles están abusando de mi pueblo, ¿no? Entonces, eso no le gustó a Tupac Amaru. Si tú sumas su deseo de ayudar a sus hermanos indígenas y le sumas de que lo estaban golpeando económicamente, le estaban afectando económicamente las reformas borbónicas, entonces tenemos las causas por la cual Tupac Amaru se levanta en armas. Se levanta en armas. ¿Dónde se levanta en armas? En Cusco. ¿Qué lugar en Cusco? En Tinta. ¿Sí?
Tinta es un lugar al interior de Cusco. A ver, siguiente. Mira, esto te lo muestro nada más para que lo veas, porque ya te lo expliqué. Mira, Juan Santos Atahualpa, 1742 a 56. ¿Dónde se levantan armas? Aquí está, en el Gran Pajonal. Ya lo ves en el mapa, mira, ¿ves? Ceja de Selva, se levantó ahí. ¿Durante el gobierno de qué virrey se levantó en armas? Durante el gobierno del virrey Villagarcía. Pero la rebelión termina cuando estaba gobernando el Perú el virrey José Antonio Manso de Velasco. Entonces, desde fines del virrey de Villagarcía hasta el inicio del gobierno del virrey Conde de Superunda, ¿no? Ahí todo eso se dio la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora, si te acuerdas, dime tú, ¿qué nombre recibe ¿qué nombre recibe la rebelión de Juan Santos Atahualpa, tomando en cuenta que podía ser tomado como un levantamiento de su Salvador? Mesiánico. Muy bien, esa es la palabra. Mesianismo. Exacto. Movimiento mesiánico. Era mesianismo, ¿no? Y él podría ser el Mesías. Así es, correcto. Aquí, Santos Atahualpa y movimiento mesiánico, ¿eh? Lo que te estaba mencionando. Juan Santos Atahualpa se estableció en la selva central, en un territorio que coexistió con los españoles. Los españoles enviaron efectivo militar, no pudieron someterlo debido a que la selva era muy difícil para ingresar por su condición, su relieve, se dice topografía del lugar. Las condiciones climáticas no favorecían a los españoles, por eso que al final no pudieron darle una derrota final a Juan Santos Atahualpa, ¿no? ¿Sí? Juan Santos Atahualpa muere la fecha que se establece en 1756, ¿sí? Y a su movimiento se le conoce como mesianismo, ¿no? Eso ya te lo expliqué ya. Pasamos al siguiente. Mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? Ahí tienes pues una definición que ya te expliqué, ¿no? Esperanza infundada en la en que sus problemas se solucionan mediante una sola persona, ¿no? Alguien que los va a salvar. Un Mesías. Nos vamos a José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, ¿sí? El primer gran intento. Antes que Túpac Amaru se dieron algunas rebeliones pequeñas, como la de Juan Santos Atahualpa. Después de Túpac Amaru también se dieron otras rebeliones indígenas, pero pequeñas. La más grande rebelión indígena fue la de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Se levanta en armas en Tinta, captura al corregidor Arriaga. Corregidor es el nombre de la autoridad española encargada de cobrar tributos. Entonces los indígenas le tenían un tremendo odio a los corregidores, porque los corregidores eran los que lo explotaban directamente a los indígenas. Túpac Amaru se levanta en Tinta, en esa provincia cusqueña, captura al corregidor Arriaga y lo ejecuta, ¿no? Por abusar de los indígenas. Vence a los españoles en la batalla de Sangarará, pero será derrotado finalmente en la batalla de Checacupe por las tropas enviadas desde Lima por el virrey Agustín de Jáuregui. Por el virrey Agustín de Jáuregui. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué fue derrotado Túpac Amaru? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Túpac Amaru está acompañado entre los muchos personajes, por muchos líderes indígenas. Así como él, hay otros líderes indígenas que lo van a apoyar. Pero aquí se va a ver algo muy triste, chicos, que va a haber algunos líderes indígenas que no van a querer reconocer a Túpac Amaru como su líder y no van a querer apoyarlo en esta rebelión. Peor todavía, más triste, algunos líderes indígenas, ojo, indígenas, siendo indígenas, algunos líderes indígenas, en vez de apoyar a Túpac Amaru, a que no sabes a quiénes apoyaron. A los españoles. Exacto, apoyaron a los españoles. Sí, algunos apoyaron a los españoles. Ujú. Así es. Personaje. Pregunta para ustedes, chicos. Personaje. Personaje.
uno de los más grandes, una de las más grandes representantes del género femenino que lucha acompañando a Tupac Amaru en esta rebelión. La acompaña como su pareja, como la esposa de José Gabriel Condorcanqui. Tú deberías conocer, como peruano que eres, deberías conocer el nombre, ¿ah? ¿Quién es ese personaje que acompaña a Tupac Amaru a su lado como su esposa? Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Ah, ya, ok, ya me estaba preocupando, ¿ah? Ya me estaba preocupando, correcto. Micaela Bastidas, chicos. Micaela Bastidas, por si acaso nadie me vaya a venir cuando, profesora, Micaela la recordamos porque era su esposa de tu. No, 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 Micaela es una líder indígena que va a apoyar a Tupac Amaru, va a apoyar en la organización, en las reservas, va a apoyar en el reclutamiento de hombres y como fiel consejera de Tupac Amaru, nada de que simplemente le acompañaba, tuvo gran participación Micaela Bastidas en esta rebelión de Tupac Amaru. Y Micaela Bastidas le aconseja a Tupac Amaru que tome la ciudad de Cusco, pero Tupac Amaru creía que todavía no era tiempo, que debería conseguir más apoyo de más indígenas de otras provincias. Desafortunadamente eso le va a tomar una mala pasada a Tupac Amaru porque los españoles desde Lima envían refuerzos a la sierra, van a llegar a Cusco y van a entrar a la ciudad de Cusco y se van a establecer en Cusco. Cusco les va a servir para que desde ahí salgan y ataquen a Tupac Amaru. Si Tupac Amaru hubiera tomado Cusco, les hubiera dejado a los españoles sin un lugar donde prepararse. Porque imagínate, los españoles están desde Lima están partiendo. Imagínate, subir a la sierra, ¿no? Ir a altura, el frío, el soroche, ¿no? El hambre, ¿no? La larga caminata, todo eso. Imagínate este ejército español que tiene que atravesar todo esto. Es obvio que tiene que tener un lugar donde llegar, donde establecer su cuartel, ¿sí? ¿Y cuál era el mejor lugar? Cusco, pues. Si Tupac Amaru hubiera tomado Cusco, lo hubiera puesto bien fea a los españoles. Desgraciadamente, comete este error estratégico de no haber tomado Cusco y eso va a favorecer a los españoles. Ahora, si tú me dices, profesor, y solamente por eso perdió, no, no solamente por eso perdió. Otra de las razones por la cual Tupac Amaru es derrotado finalmente, chicos, ¿ya? Es debido a que, es debido a que no todos los indígenas están unidos. ¿Te acuerdas o no? Hay algunos indígenas que apoyan. Hay un líder indígena, por ejemplo, llamado Mateo Pumacahua, que en vez de apoyar a Tupac Amaru, luchó contra Tupac Amaru, ¿sí? Mandó a sus soldados indígenas a que apoyen a los españoles y lucha contra Tupac Amaru. No había unidad entre todos. Algunos criollos que le estaban apoyando al final le dan la espalda a Tupac Amaru, lo traicionan. Entonces, a eso se le dice no haber cohesión, no haber una unidad completa. Y por eso, pues, que José Gabriel Condorcanqui va a ser capturado por los españoles junto a su esposa Micaela, junto a sus hijos, y va a ser ejecutado por los españoles. ¿Saben? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es lo peor que le pudieron hacer a Tupac Amaru antes de ejecutarlo? ¿Alguien sabe? ¿Matar a sus hijos? Matar a su familia. Correcto. Ver primero la muerte de su familia, ¿no? A Tupac Amaru le hicieron primero ver la muerte de sus dos mayores hijos. Tenía tres. Al pequeño, por ser niño todavía, le perdonaron la vida, pero a sus otros dos hijos lo matan enfrente a Tupac Amaru y a su esposa Micaela Bastia también la matan enfrente de Tupac Amaru. Y de ahí recién matan a Tupac Amaru. Profesor, Dime. profesor, ¿y cómo Sí. cómo matan a su familia? ¿Fueron fusilados? ¿O cómo los mataron? Eh, Micaela Bastida iba a ser ahorcada, ¿ya? Se le intentó ahorcar a Micaela Bastidas, pero desgraciadamente la cuerda, no sé si has visto, imagínate una soga, se hace un nudo alrededor de la cuello, se pone, ¿no es así? Se pone en el cuello y de ahí se ajusta la cuerda, ¿ok? Y a alguien. Resulta que la cuerda, el nudo de la cuerda, tenía un tamaño ya
como te digo, específico, mayor. Micaela, al ser mujer, al ser de contextura más frágil, más delgada que un varón en ese momento, desde entonces cuando le sujetan con la cuerda no aprieta del todo a Micaela Bastilla, no logra su cometido, que es asfixiarla. Por lo tanto, como los españoles ven de que no está siendo asfixiada como debería ser, entonces al final terminan por soltar la cuerda y ya casi moribunda, pero aún con vida todavía Micaela, terminan por rematarla en el suelo. ¿Sí? Cruelmente, así a punta de patadas, terminaron con la vida de Micaela Bastidas en ese momento. Quizás se pudo haber evitado esto porque cuando Tupac Amaru, su familia, son capturados, habían todavía parte de la resistencia que aún seguía en libertad. Ya quiero que tengas en claro, quiero que tengan, chicos, que la rebelión que estamos viendo se divide en dos fases. La primera fase se le llama la fase quechua y la segunda se le llama la fase aymara. La fase quechua, la primera, la fase quechua es la que hemos estado contando, la de Tupac Amaru, que se levanta en Tinta, ejecuta al corregidor Arriaga, vence en Sangarará, pero luego pierde en Checacupe, ya, toda esa rebelión que hemos contado es la fase quechua, la primera. ¿Ya? Cuando Tupac Amaru es capturado y ejecutado, todavía continúa la fase aymara. ¿Ya? La fase aymara no se desarrolla mucho debido a que esa fase aymara, uno, es más pequeña, de menor impacto, y segundo, que se desarrolla en las partes altas del Perú, lo que hoy en día es Bolivia. Ese tiempo le llamamos Alto Perú. Hoy en día le llamamos Bolivia. Entonces es más recordado hacia esa zona la fase, sí, la fase Aymara. Chicos, ¿a qué hora termina la clase? Acá me están avisando. ¿Alguien sabe, chicos? A ¿Termina las 7:50. 7:40? 7:50. Faltan 2 minutos. Ya, ok. Tenemos entonces tiempo para ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, aquí estoy. Ya. Listo, entonces. Consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. Ahí está la zona donde se levanta en armas Tupac Amaru, la parte de Cusco hacia el sur del Perú y hacia la parte de lo que actualmente es Bolivia. ¿Ya? Vamos a ver las consecuencias de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. ¿Ya? Las consecuencias. La rebelión de Tupac Amaru al final es destruida por los españoles, sí, pero la rebelión fue tan grande, tan impactante, que llegaron hasta oídos del rey en España. Les llegó informes al rey de España de esa rebelión en América. Fue aplastada, sí, por el virrey del Perú, Agustín de Jáuregui, ¿no? Pero fue tan impactante, fue tan grande, que al final los españoles decidieron realizar algunos cambios, algunas reformas debido a esta rebelión. Dime tú, ¿llegaste a escuchar que la autoridad española más odiada eran los corregidores, no es así? Pues resulta que los españoles entienden eso y el rey de España decide eliminar el sistema de corregidores, que ya no exista más esa autoridad. No porque estaba pensando en favor de los indígenas, sino porque las 8. sino porque sino porque el rey de España entendía de que allá en América mis autoridades llamadas corregidores son muy odiadas por los indígenas. ¿Ya? Cada vez que los indígenas vean un corregidor, siempre va a haber resentimiento, odio, van a querer levantarse. Lo que el rey de España quiere es evitar provocar a los indígenas para que se vuelvan a rebelar. Entonces, ¿qué cosa hizo? Hizo que ya no existan más los corregidores y los cambió por otro tipo de autoridad que se llama las intendencias. Esa es una consecuencia. Eliminó el sistema de corregimientos. 2, creó el sistema de intendencias para reemplazar a los corregidores. 3, creó la audiencia del Cusco, ¿ya? Para encargarse de los asuntos judiciales en Cusco. 4, prohibió, aquí está en pantalla, mira, prohibió la lectura de los comentarios reales. Chicos, los comentarios reales es una obra escrita por Garcilaso de la Vega, un cronista. Esa obra habla acerca de la historia del antiguo imperio inca. Los españoles entendieron de que ese libro es subversivo, ese libro invita a que los indígenas quieran levantarse en armas. Por eso que se va a prohibir la lectura de los comentarios reales
y se le va a quitar los privilegios que tenían la nobleza indígena. Bien, chicos, en esta oportunidad estamos llegando hasta aquí, estamos 7:51. Acabó la clase, espero que hayas atendido, entendido y retenido parte de la información que hemos estado dando, ¿sí? Yo me estoy retirando entonces, chicos, cuídense mucho todos, hasta la próxima semana, bendiciones a su familia, nos vemos, chicos, hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor.